Bienvenidos a la segunda temporada de Quilca Podcast. Estamos muy contentos por la buena aceptación que hemos recibido. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a nuestros canales digitales. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Jesús Arambide Cruz. Víctor, gracias por aceptar la entrevista. Muy buenas noches, Santiago. Qué gusto verte y bueno, un saludo a todo el público que te sigue a través del podcast. Bueno, Víctor es licenciado en Historia en la Universidad de San Marcos. Actualmente es director de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Ha sido también docente en la Escuela Nacional de Archivística, docente universitario en la Universidad de San Marcos, en la Universidad de la UNI, y es candidato a magíster. Sácanos de una duda. ¿Candidato a magíster significa que ya terminaste la carrera, estás terminando la tesis o cuál es la condición administrativa que tienes ahí? Sinceramente, lo que tengo que hacer simplemente es entregar ya mi borrador de tesis y listo, ya tengo todos los trámites para sustentar la tesis de maestría. Realmente ese título no es un título, sino es un nombre que se le da a las personas que ya han cumplido la parte educativa, ¿no? Han cumplido con la currícula, han aprobado el curso, pero claro, están con el tema del desarrollo de la tesis, ¿no? El problema que en el país, como no hay financiamiento para los posgrados, las tesis se redactan pues con bastante tiempo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entendemos las dificultades que siempre hay, más aún en este contexto en el cual nosotros ahora vivimos. Bueno, tú eres historiador. En tu vida universitaria, ¿qué profesor ha influenciado significativamente en tu carrera? Seguro que hay muchos, pero si tuvieras que elegir a dos de ellos, ¿a quiénes podríamos mencionar en esa lista? Bueno, yo estudié en la Universidad de San Marcos entre 1998 y el 2003, y de los profesores que más recuerdo de la universidad obviamente es al profesor Valdemar Espinosa, gran especialista en fuentes hispánicas, ¿no? Hablando en concreto de las crónicas. Yo fui estudiante de cátedra por lo menos un par de años, ¿no? Siempre he tenido una buena estrecha relación con él, aunque sí tengo que reconocer que no ha tenido influencia en mis estudios, ¿no? Porque yo finalmente luego ya me fui hacia los estudios de la República del siglo XIX, ¿no? Alejándome un poco de lo que el profesor Valdemar hacía, pero igual, siempre su influencia, el conocimiento de las crónicas, bueno, ahora ya más general, se lo debo a él. Y en segundo lugar, el profesor Lazo, ¿no? O sea, el profesor Carlos Lazo, que también igual, ya en mi carrera futura no marcó una influencia, pero sí de repente en su tratamiento de las fuentes, ¿no? La hermenéutica que él hacía, él siempre, y además que era un profesor muy buena gente, muy ameno, y siempre para recibir cualquier tipo de ideas, ¿no? En su casa, yo recuerdo varias veces que he estado, ¿no? Y esos son los dos principales profesores que la verdad han influenciado un poco al inicio de mi carrera, ¿no? Claro, yo considero de que un alumno de la universidad, bueno, va marcándose con los profesores, ¿no? También un poco el contexto en el que estaba, ¿no? Era un contexto que salíamos de una época de San Marcos que la verdad estaba muy mal. Aparte estaba la intervención obviamente del gobierno de Fujimori, por la cual pues mi generación pues peleó, luchó, pero también luchamos por el tema de la excelencia y la calidad académica, ¿no? Y los cuales en la época en la que estuve eran muy pocos profesores, ¿no? Que tenían una calidad académica, valga decirlo, ¿no? Y bueno, además también habían muy pocos profesores que investigaban realmente y publicaban, que creo que era una de las exigencias que tanto Quirós, profesor Reyes y algunos otros profesores más contados, ¿no? Siempre nos han inculcado. Y creo que eso es una característica de los historiadores de contribuir al debate historiográfico. Pero ninguno de ellos atrajo tu atención para los temas de investigación. Porque, bueno, Valdemar es etnohistoria, es los incas, profesor Lazo es época colonial, historia económica.
¿Cómo nace un poco tu interés en la historia del siglo XIX, en esta época republicana? Sinceramente, claro, yo lo comprendía como parte de mi formación, ¿no? Obviamente, estudias crónicas, es lo único que sabes, y luego estudias colonia, te interesa la colonia, y luego estudias la república y te interesa la república. Ya para cuando estudiaba república, claro, ahí tuvo un poco de influencia Cristóbal Jobim, ¿no? Que él llegó a dictar, empezó a dictar en la universidad casi cuando estaba acabando. Y ahí sí, bueno, hubo una pequeña inclinación, pero básicamente mis temas más se dieron más adelante, o sea, después de que salí de la universidad. Yo, la verdad, no desarrollé un tema de tesis así prácticamente durante la universidad. No, no es como ahora que los alumnos llevan varios cursos y van desarrollando un tema. No, yo no fui así. Yo no, yo estuve como que pensando varias cosas y nunca, y aparte, bueno, en la época que estaba acabando la universidad estaba trabajando en el peruano, así que obviamente mi tiempo estaba ocupado en otras cosas. Yo más bien me voy profundizando más adelante, ¿no? En la medida en que yo dedico mi tiempo a la investigación de fuentes documentales del siglo XIX, poco a poco, ¿no? Tal vez de repente a partir de los cursos de República, pero yo también lo asumo como una especie de, como compensar alguna carencia, una carencia que de repente algunos profesores, no voy a decir nombres, no la daban en la universidad, ¿no? Y eso es lo que a mí me llegaba, como tú dices, ¿no? Hay historiadores que se dedican a la investigación. A mí me encanta investigar. Me encanta investigar. Y he investigado temas de diversas épocas, pero ya a medida que ya me hice profesional, empezaba a tener mi propia línea de investigación, yo me estaba inclinando por la República. Y ahí es donde también entra a taller Carmen McEvoy, ¿no? O sea, al convertirme en asistente de investigación de Carmen McEvoy, obviamente ella es la historiadora que más ha influenciado en mis temáticas, en el periodo y hasta un poco en mi forma de escribir, ¿no? ¿Recuerdas tú cuál es el primer evento académico en la cual participaste como ponente? ¿Fue aquí en Lima, en provincias? ¿Y cuál es el tema que finalmente abordaste en tu primera experiencia? Porque siempre resulta interesante conocer este dato porque nos ayuda un poco a refrescar, ¿no? Parte de las vivencias que hemos tenido en Fue nuestros terrible, fue un inicios. éxito porro. Fue gracias al profesor Maticorena, que para descanse, el gran profesor Maticorena, como siempre insistiendo, al grupo de alumnos decía, lánzate al ruedo. Y me acuerdo que fue en el Porras, en los eventos que él hacía, ¿no? Él, aparte del coloquio de Lima y el coloquio de San Marcos, hizo un par de sesiones de cronistas, de coloquios sobre cronistas. Y yo me acuerdo que la primera era más que todo, lo que yo quería hacer era, lo que yo recuerdo que hice no recuerdo, creo que fue en el 2002, me parece. El 2002, el 2001, no, 2001. Entre el 2001 y el 2001 creo que fue el 2001. El 2001 fue entre octubre y noviembre del 2001 fue la primera ponencia que armé, que era sobre un poco la construcción de historia de Lima en las crónicas, algo así, porque la idea era ver cómo no se hablaba un poco de la historia de la conquista en las primeras crónicas, ni la fundación de las ciudades, hasta las crónicas de inicio del siglo XVII, pues, hablando de Bernabé Cobo, Guambo Pumayal, algo así. No me acuerdo que en mi mes estaba Jampe, bueno, cosas así. No recuerdo, no quiero recordar mucho eso, pero fue las primeras experiencias, ¿no? Yo me acuerdo muy bien. Igual, el 2001 también fue el año que nosotros como estudiantes organizamos el tercer Congreso Internacional, el Congreso Nacional de Historia, que ya no se continúa eso, ¿no? Ahora ya hay otro tipo de eventos, que lo recibió San Marcos, me acuerdo, en el 2001. Lo hicimos justamente en el contexto del 450 años de la creación de la universidad. Y al año siguiente, 2002, no, el subsiguiente, el 3, se hizo en Ayacucho, me acuerdo. Y ahí sí fui con una ponencia mucho más armada, ¿no? ¿No? Sobre mecanismos de control social, pero, Valito, son temas Ahora, que yo lo dejé después, ¿no? mencionas a digamos, a un estamento muy importante en la facultad cuando hablas de esta comunidad de estudiantes, ¿no? El Centro Federado de Estudiantes de Historia fue, pues, también un núcleo
que llegó a reunir a una gran cantidad de estudiantes que estaban abocados al desarrollo de unas mejoras dentro de la currícula y en el desarrollo de algunas actividades. ¿Tú formaste parte del Centro Federado o te fue indiferente durante la época de Lo estudiante? que pasa es que yo estaba en la universidad, en los últimos años, teníamos el centro de estudiantes, pero no había comités, no había quien lo dirigía. O sea, solamente eran espacios de estudios, eso eran, que estaban ubicados antes en la entrada de la antigua biblioteca. Y solamente era eso, no había gremios organizados. Luego se nombran, yo recuerdo, porque un compañero fue el representante de mi base ante como una especie de organización de gremios. Y es cuando se reorganiza la biblioteca, se amplía la biblioteca y los centros de estudiantes salen del lugar donde estaban, ¿no? Donde ahora, pues, las personas que están en sociales van a las facultades donde ahora está, pues, el mostrador y la parte de esa lectura de tesis. Ahí estaban los centros de estudiantes. Y yo recuerdo que todos los centros de estudiantes chaparon pues un local y la historia quedó en el aire. Y no teníamos local. Y teníamos un cuartito que lo compartíamos con el grupo de danza de la facultad. Y así estábamos, al ladito, en la parte de atrás, frente a la fotocopiadora, que ahora es parte de la biblioteca también, ¿no? Era un cuartito nada más. Y no teníamos un espacio y eso fue todo un problema. Eso fue todo un problema, pero ya claro, ese problema ya se resolvió luego que yo salí de la universidad y el centro de estudiantes ocupó un espacio. Más bien sí, durante mi época, ya con la salida de la comisión interventora, ¿no? Impuesta por el gobierno de Fujimori, sí se formaron, por ejemplo, sí se formaron los tercios estudiantiles, luego de mucho tiempo, ¿no? Y ahí, claro, obviamente mi base, que tuvo 2 representantes, tanto en mayoría como en minoría, pues se vio recontra súper involucrada. No sé si tú recordarás por ahí algunos de mis compañeros. Estábamos súper involucrados políticamente porque fue un momento en que se retornaba a la democracia en la universidad, ¿no? O sea, nunca antes, no teníamos una experiencia parecida, ¿no? Desde que la universidad se intervino, ¿no? Claro, sí recuerdo a alguien todavía de tu base. He tenido la oportunidad de enseñarles un poquito el tema de fuentes ahí en el Archivo General de la Nación cuando Lazo tenía el curso eh, para, para los chicos ingresantes, ¿no? Cuando encontramos a historiadores del siglo XIX y del siglo XX, es porque muchos de ellos han tenido experiencias no tan gratas con el tema de la paleografía, sobre todo del siglo XVI, XVII o XVIII. ¿Es tu caso o de pronto hay otra predilección por el XIX? Yo leo tranquilamente el siglo XVI. Pero ¿sabes qué, Santiago? Yo tengo una opinión con respecto al tema de la enseñanza de la paleografía en la universidad. ¿Para qué enseñamos paleografía? ¿Para la investigación o para qué? O sea, ¿por qué? O sea, yo tengo una opinión muy particular en base a mi experiencia personal, ¿no? Y profesional. Nosotros en la carrera se formaban para investigar, pero no puedes formar a investigadores en un país donde no hay financiamiento para la investigación. Entonces, la paleografía es una herramienta de la historia. Y la paleografía, siempre yo recuerdo que compañeros decían, yo voy a estudiar siglo XX y no necesito paleografía, pero no es que necesites, no es que hagas siglo XX, sino es que de repente, si tú tienes una habilidad para poder leer documentos antiguos, ese puede ser un nicho de trabajo que te pueda permitir vivir, hacer trabajos de ese tipo y que te permita de repente de paso investigar temas propios, ¿no? Que te dé una independencia. Y eso yo lo aprendí muy claro, ¿no? La formación de paleografía en la universidad no fue tan buena como yo quise. Yo tuve un curso con Ada Rieta, que fue una excelente profesora y amiga hasta la actualidad. Y yo cantado, yo leo siglo XVI como si nada, XVI, XVII. Ya, obviamente, ya uno pierde cancha, pues, ¿no? Porque estoy más involucrado en el XIX, pero es que el 19 tiene la riqueza de la imprenta, ¿no? O sea, tiene la riqueza de la diversificación de impresos, no sé, es una época muy interesante la construcción del Perú republicano que me interesa mucho, ¿no? Pero igual, yo a lo largo de mi vida profesional, no como tema de investigación,
sino como tema de trabajo para sobrevivir. Y yo he trabajado hasta el siglo XVI, tranquilamente. No, sí, te lo preguntaba porque normalmente cuando he escuchado a algunos historiadores para esa época hacen esta referencia, ¿no? Pero igual con la práctica, pues con dificultades y todos han ido aprendiendo. Porque no hay nada mejor que cuando uno comienza a revisar documentos que de alguna otra manera te jalan hacia atrás, es mejor poder leerlos a pedir de pronto el apoyo de alguien que pueda hacer un fichaje que sí resulta interesante, costoso también, pero que finalmente no te traslada al momento de leer el documento, que de pronto te pueden dar una serie de datos mucho más interesantes, porque cuando uno se ficha algunas cosas muy particulares, muy específicas, algunos datos que te ayudan sí a describir una escena, pero no te contextualizan. Es lo que los arqueólogos cuando tienen una cerámica o un fardo funerario en un gabinete, pues le interesa más dónde estaba ubicado, cuál era la orientación que tenía, qué profundidad estaba enterrado, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que resultan sumamente interesantes. Pero bueno, es parte de una experiencia Claro, no, y personal además tiene de razón lo cada que uno. dices. ¿Has Tiene razón lo dictado? que dices, pues porque no hay nada como uno que mire el primero del documento. Si, por ejemplo, no tienes tiempo para investigar, pero tienes que dar un tiempo para dar la primera revisada. Y luego ya, obviamente, puedes tener una persona que te apoye ya en el fichaje netamente para sacar, pero tú ya tienes el primer panorama, ¿no? Y eso es algo que yo, por ejemplo, hago, ¿no? Bueno, trato, últimamente, lamentablemente, ahora por el tema de la pandemia y mis compromisos, no he podido, por hacer, hace poco de un artículo que acabo de escribir, se va a publicar ahora en julio en España, lamentablemente no pude hacer el primer barrido, ¿no? Tuve que confiar un poco en la habilidad del chico que me ayudó y obviamente yo le insistí que revisara algunas cosas, ¿no? Y es complicado, ¿no? Es complicado en ese sentido, tienes toda la razón. No, y además, como lo que tú mismo comienzas diciendo de que en un país como el Perú, que es difícil un poquito conseguir temas de financiamiento, resulta también más complicado financiar a quien te va a apoyar con el tema de la paleografía, porque es un trabajo y de pronto también eso genera algún recurso que de pronto uno no se tiene. Pero bueno, tú has dictado clases en la Escuela Nacional de Archivística del Archivo General de la Nación. Cuéntanos tu experiencia en esta institución. Bueno, hay cosas buenas y malas. Voy a hablar de las buenas nomás. Lo bueno es, la verdad, desarrollar un curso interesante, que es un curso, yo dicté el curso de instituciones administrativas, tanto coloniales como republicanas. Lo cual, la verdad, es un curso interesante y es un curso que también, por ejemplo, yo me extraña porque no se enseña en San Marcos, por ejemplo, ¿no? Que es importante, en el sentido de que para conocer dónde ubicar las fuentes que tú quieres, tienes que saber cómo funcionaba, en este caso, el Estado peruano. Y la verdad, y esa era un poco la lógica que yo le enseñaba a los chicos de archivología, ¿no? Ustedes, chicos, lo que este curso sirve un poco porque ustedes no simplemente van a trabajar en un archivo contemporáneo, o puede ser de una institución que tenga 50 años. Entonces, ustedes tienen que conocer un poco la historia de esa institución y aparte dentro de los trabajos archivísticos que ellos tienen que hacer obviamente una historia de la institución, pues, ¿no? ¿Para qué? Para obviamente ver la evolución, tanto la evolución interna de la institución, porque en base a esa evolución es como se tiene que organizar el archivo. Claro, además es un curso de historia de las instituciones que también, me acuerdo, Ela Dunbar Temple lo introdujo como una cosa muy interesante que te permitía además también ver la naturaleza del mismo documento, ¿no? Más allá de cómo se iba formando y cuáles eran las estructuras que tenían Claro, en el orden pero jerárquico. eso es básicamente para ubicar, o sea, para ubicar. Bueno, yo obviamente ahí aboqué toda mi experiencia en el Estado. La verdad, yo tengo también pendiente hacer un trabajo sobre los apuntes de esas clases, pero la verdad es que la institucional republicana es enorme, ¿no? Es enorme la institucional republicana. Van creándose, difícil hacer todo un compendio general, pero sí se puede hacer líneas generales sobre el Estado. El Estado en sí me parece que es algo que no se ha trabajado, todavía es una beta por trabajar. Y por otro lado, siempre en el tema de las fuentes, ¿no? O sea, y eso yo lo he visto en mi tesis de licenciatura, ¿no? O sea, yo no tenía, yo que estudié la imprenta del Estado, que era una institución pública, no es que yo vaya al archivo y digo, dame los documentos de la imprenta del Estado, porque no hay. Entonces, para reconstruir la información,
yo tuve que obviamente bucear en todos los ministerios, en otras instituciones para encontrar información directa o indirecta, y eso tiene que ser con todo. Pues bueno, por no echarme flores, pero a veces todo el mundo me pregunta, Víctor, ¿dónde puedo encontrar tal información? Me dice, eso es acá en esto, ese te pertenece al ministerio, entonces debe estar ahí, o de acá, ¿no? O fíjate, si es economía, pues Hacienda, ¿no? O sea, cosas básicas, ¿no? Entonces me extraña porque en los cursos de fuentes debería incluirse dentro del curso, obviamente, un poco de historia institucional, porque finalmente la mayor parte de fuentes que revisamos, o de los archivos, son fuentes de instituciones públicas. En el AGN son de instituciones públicas, los archivos regionales son de las instituciones públicas regionales. Bueno, Pero no es claro, difícil entonces no no darse está cuenta de eso eso, ¿no? no está Pero involucrado, bueno, los cursos no está. No es que te tengas que saber, ¿no? Sino es como una herramienta que te permite, ¿no? Claro. Identificar. eh, si tú tuvieras la oportunidad de formar parte de un equipo o de una comisión para reformular la malla curricular de los estudiantes de historia, ¿qué cursos incorporarías dentro de la experiencia que has tenido como docente y como investigador? ¿Qué cursos te han hecho falta a ti? Bueno, a ver. Bueno, lo primero, yo no sé si incorporaría nuevos cursos de repente generales. Lo que sí de repente incentivaría es la reforma de algunos cursos o el sentido que le dan a algunos cursos. Por ejemplo, el sentido del curso de paleografía, el sentido del curso de fuentes, ¿no? En el sentido de decir, y un poco de decirle, oye, sabemos perfectamente que casi de toda una promoción, siempre el 10% se va a dedicar a la investigación. Eso me acuerdo, me lo dijo una vez Miguel León. Y es cierto, básicamente el 10% se dedica netamente a la investigación. Entonces, lo que hay que permitir a todos es dar esa herramienta, ¿no? Como te digo, la paleografía no tiene que decir, oye, es para tu investigación. No, sí, puede ser para tu investigación, pero también puede ser un campo de trabajo al que tú te puedes dedicar, si tienes la capacidad, ¿no? Yo tenía una amiga de mi base que no se dedicó mucho a la investigación, pero era muy buena paleografiando. ¿Era parte del 90% que se dedicó a hacer otras Se cosas? dedicó, se dedicó a educación, ella se dedicó a educación, por ejemplo, ¿no? Ahora se ha discutido mucho que todos son los que salen de historia. ¿Son historiadores e investigadores? No, o sea, hay de todo. Gestores culturales, van a patrimonio, van a educación, pero, por ejemplo, esa capacidad de paleografiar, claro que sí, y tienes trabajos extras, Claro. aparte. Pero van a esas líneas de trabajo de alguna otra manera también obligadas por el mercado Por el laboral, mercado ¿no? laboral, claro, eso uno tiene que ver por la necesidad de encontrar lo que sea. También acá, si en este país no hay este tipo de financiamientos. Eso es una pena, ¿no? O sea, que las tesis los chicos se demoran en sacar, y ahora para colmo que tenemos la creación de este colegio de historiadores, los chicos tienen que necesidad de licenciarse, pues no, ahora con más razón para poder, no sé, supuestamente tenemos oportunidades, ¿no? Pero te licencias, pero no tienes un financiamiento, entonces te demoras. Entonces, yo de mi lado, yo he tenido muchas carencias en la formación por tema de la calidad de profesores que teníamos, ¿no? O sea, había malos profesores en mi época. Y muchos de ellos ya fueron saliendo progresivamente. Nosotros de mi generación fue una generación bien confrontacional porque queríamos mejores profesores. Queríamos mejores profesores. Yo lo recuerdo muy bien. No voy a decir nombres, no, pero lo recuerdo. Si mis compañeros me escuchan, recordarán muchas anécdotas de muchos profesores a los cuales hemos tenido que exigirles, por favor, un poco de calidad. Y a veces ya a mí me daba mucha pena que venga un profesor de fuera de la universidad y, y había un gran contraste con un profesor de San Marcos, ¿no? Una vez pasó, me acuerdo, yo ya no era estudiante, pero una vez pasó y en público, delante de todos, y el profesor barrió con un profesor de la facultad, lo barrió, pero así, ¡fuah! En una, ¿no? Pero cuando hablas de un grupo confrontacional, en tu época no se cambiaron a muchos docentes, ¿no? Creo que permanecieron los mismos. A varios los mandamos a la periferia. A varios mandamos a la periferia. Yo me acuerdo de eso. A varios mandaron a la periferia, ¿no? Bueno, yo también más o menos no soy de tu generación, estoy unos años antes, pero no recuerdo a muchos. Pero bueno, y cuando hablas
Cuando hablas de esta posibilidad de poder financiar tesis, ¿no hubiese sido una línea interesante que se hubiese trabajado desde el proyecto Bicentenario, entendiendo además la riqueza de las fuentes que se podrían trabajar a partir de un tema pues, como la independencia o, no sé, otras efemérides durante estos años del 21 y el 24? Bueno, nosotros como Proyecto Especial Bicentenario estamos desarrollando dos líneas de apoyo para el tema de investigación. La primera es la biblioteca digital, que el 15 de junio vamos a presentar con el primer lote de publicaciones y documentos que tenemos. Obviamente preparar un DSpace toma su tiempo. Nuestra idea es obviamente incrementarlo. Ahorita creo que vamos a salir con cerca de 400 ítems, ¿no? Entre libros, incluyendo la colección Sesquicentenario, documentos, por ejemplo, de la Jura de la Constitución de Cádiz en el Perú, que son documentos que yo obtuve hace unos años del archivo del Congreso de Diputados de España. También vamos a salir con periódicos periódicos de la época de la independencia, periódicos de la época republicana obtenidos de la biblioteca de la Universidad de Yale, documentos digitalizados del Archivo General de la Nación sobre independencia. Ahora otras publicaciones como la colección documental del Bicentenario de la Revolución de Tupac Amaru, libros clásicos sobre la independencia también, obviamente. Hemos digitalizado muchos libros y otros documentos que vamos a digitalizar con la BNP. Vamos a incluir también otros periódicos republicanos y aparte de eso estamos manejando junto a la BNP un proyecto para digitalizar todos los impresos peruanos que no hay acá, pero que están en bibliotecas extranjeras. Pero con los trabajos aquí, como el AGN, la Biblioteca Nacional, ¿ese es un trabajo de inversión del proyecto Bicentenario o es un trabajo de las instituciones de la biblioteca, el AGN, que ustedes Lo estamos invirtiendo. digitalizan Nos estamos apoyando en la digitalización financieramente. Ah, genial, genial. Y por otro lado, pero no, solamente una cosita. Y por otro lado, estamos ahorita preparando un concurso de estímulos de investigación histórica. Vamos a lanzar la convocatoria muy pronto. La temática va a ser obviamente independencia, va a ser para historiadores jóvenes, o sea, mayores, que lo hemos puesto como edad, creo que 35 o 36 años máximo. Pues la idea es incentivar obviamente investigaciones ya de gente más joven, lo cual lo que tienen que hacer es presentar un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación va a ser evaluado por un jurado nacional e internacional y obviamente las personas que sean elegidas van a ser contratadas por un periodo de tiempo para desarrollar esta investigación. Claro, genial, esa es una muy buena idea. Hacer un artículo y esta sería creo, si no me equivoco, sería el primer concurso a nivel del Estado de ese tipo. Porque obviamente, como es el Estado, nosotros no podemos dar premios, está prohibido, pero sí lo que podemos hacer es contratarlos a través de, obviamente, de una selección de ideas. Bueno, esa es una mecánica que se utiliza. Y la idea es que si nos va bien en este tipo de concurso, que finalmente es una especie de ensayo, el próximo año esperamos desarrollar más de ese tipo, de más temas y de repente ampliar un poquito las edades, competencias, algunas cosas, ¿no? Y incluso ampliar un poco más el monto de financiamiento, que es lo que más nos interesa, pero bueno, ya esperamos, ojalá no sé si a fin de mes o a inicio de mes con el Congreso Nacional de Historia ya lo estemos anunciando. Para que todo lo que sea temas de investigación, de financiamiento, siempre es bienvenido a un mercado tan estrecho como el que tenemos aquí en el Perú. Vayamos un poquito a los temas que tú investigas. ¿Cómo nace tu interés por Manuel Atanasio Fuentes? A Fuentes, yo lo conocí cuando estaba, creo que los últimos años de colegio, los primeros años en la universidad, cuando iba a la Biblioteca Nacional en Abancay. Yo recuerdo que mi madre siempre cuando íbamos al centro de chicos, siempre me hablaba de las calles de Lima en un hombre antiguo. Entonces, obviamente, yo como haciendo alusión a que ella en su infancia, mi abuelo, le hablaba así, ¿no? Ándate a la calle del Huevo, ándate a la calle de Pelota, calle San Pedro, ¿no? Y eso siempre me despertó mi curiosidad y cuando empecé a ir a la biblioteca, a la sala de ciencias sociales, ¿no? Donde está historia, ahí empecé a ver los libros sobre Lima, porque obviamente soy limeño, en mi ciudad. Y ahí llego obviamente a la obra de Fuentes, ¿no? Pero luego eso va dejándose de lado hasta que yo cuando empecé a trabajar en el Peruano empecé a investigar un poco sobre su historia, porque a pesar de ser un diario de varios años,
nadie ha investigado su historia, salvo los clásicos relatos que siempre dice, que siempre decían. Yo cuestiono un poco esa historia mítica que habían hecho, y es cuando yo me decido investigar, fichar los periódicos. Ficho los periódicos desde 1826, empiezo a fichar los periódicos, ¿no? Año 26, 27, 28, 30, así. Llego 40, así. Empiezo a fichar, empiezo a revisar cada uno, ¿no? Para sacar información. Y es cuando llego al 1 de julio de 1868 y veo que el Peruano, que era un periódico chiquito, se convierte en un periódico grandote. Y de ser un periódico de que se publicaba 2 a 3 veces por semana, se empieza a publicar diariamente. Y eso a mí obviamente me llamó la atención. Y cuando empiezo a leer, ese periódico grande era el resultado de una reorganización de la institución que imprimía ese periódico, o sea, la imprenta del Estado, y que estaba a cargo, esa organización estuvo a cargo de Manuel Atanasio Fuentes. Entonces, ahí encontré mi tema de investigación. Y ahí me fui sumergiendo, y obviamente ahí regresé otra vez al personaje, ya saliendo un poco de sus clásicos estudios sobre Lima. Ya me fui involucrando ya como tema de tesis de investigación, y aparte obviamente por un lado lo que es la imprenta del Estado, trabajar periódicos, ¿no? Ya es mi especialidad, por lo cual soy conocido, periódicos sobre todo del siglo XIX, y obviamente tengo una línea aparte que es sobre fuentes, ¿no? Que es básicamente descartar, trabajar un poco la obra, y ahí, claro, obviamente también tuve el apoyo moral de, obviamente, la familia, ¿no? La familia del murciélago, ¿no? Claro, porque creo que también además da pie para la tesis de licenciatura que lo presentaste en el 2016, titulado Prensa y Empresa Pública en el Perú, en donde Atanasio Fuentes pues tiene una labor muy interesante para el equipamiento, la modernización del diario El Peruano. Pero en esta época era un personaje además muy importante, ¿no? Porque era una persona que había estudiado derecho, leyes, ¿no? Jurisprudencia, pero también a la vez era médico. Pero si bien es cierto, el diario El Peruano es un medio de comunicación muy interesante para el Estado, sobre todo para comunicar una serie de información que es importante para la ciudadanía. Durante esta época, ¿encuentras tú que hay un abuso de parte del Estado con un periódico oficialista para poder marcar de pronto cierta tendencia o trasladar información que no sea necesariamente objetiva, como de pronto lo vemos ahora en algunos medios de comunicación, o de pronto actuó de una manera más independiente el diario El Peruano? A ver, antes de la llegada de Fuentes, el periódico oficial siempre tuvo etapas donde había una sección editorial, ¿no? Siempre tuvo. Pero aparte de eso, el Estado financiaba periódicos, cada gobierno, cuando el gobierno se instalaba, financiaba obviamente periódicos oficialistas, ¿no? Tanto en Lima como en el interior del país, ¿no? Ahí he encontrado bastantes registros y las cuentas de cuánto se pagaba por eso. Y lo que hace Fuentes es decir, no es necesario que exista periódicos oficialistas. Lo que puedes hacer es fortalecer el periódico oficial, fortalecer la parte administrativa, haciendo que las normas, en primer lugar, se publiquen lo más pronto posible para que entren en vigencia, por eso el diarismo. Y por otro lado, puede tener a su vez una sección editorial o otra información tipo crónicas, tipo variedades, que también puede hacerla. O sea, él consideraba que podía hacerse así, ¿no? Y eso obviamente lo va a hacer a imitación del monitor, que era el periódico oficial francés. Ya, pero obviamente esa atribución que se tomaba el periódico oficial obviamente no fue del agrado de los periódicos de la época, sobre todo en determinados momentos. Y es, por ejemplo, cuando en 1869 Manuel Amunátegui saca un artículo contra Balta, y Amunátegui lo manda a llamar, Balta lo manda a llamar y casi Amunátegui contó que hubo una amenaza de muerte, que se le fue encima, algo así.
y en ese momento el peruano saca, pues, empieza a hablar de la libertad de imprenta, ¿no? Todas esas discusiones, y es, por ejemplo, cuando al ministro de gobierno, por ese tema, el Congreso lo llama al ministro de gobierno, para explicarle por qué el peruano, siendo un diario oficial, publicaba ese tipo de artículos que se consideraban atentatorios contra la libertad de imprenta, por ejemplo. Entonces, esa línea, ese roce, no que estaba muy marcado, ¿no? Siempre el periódico decía, ¿no? Lo oficial es lo que dice sección oficial. El resto, él quería darle esa libertad de poder publicar algunas cosas, ¿no? Publicó varias cosas interesantes en el periódico, ¿no? Claro, Obviamente, ¿no? la libertad para escribir y para publicar, pues bueno, obviamente estábamos en un contexto bastante interesante, pero igual siendo una línea editorial del Estado, obviamente pues siempre hay un sesgo y una especie de tamiz, ¿no? Que finalmente termina sacando de carrera algunos artículos o articulistas, ¿no? Que no sé si para esa época había una línea tan marcada de lo que es el Estado y el gobierno. Por ejemplo, lo que yo llamo o lo que parte de mi tesis, ¿no? De maestría, ¿no? ¿Es la voz del Estado o la voz del gobierno? ¿Qué es? ¿No? En este caso sí era una voz del gobierno, estaba marcada. Cuando el periódico oficial peruano o cualquier otro se convierte solamente en un boletín, ahí sí estamos hablando de la voz del Estado, porque no hay una opinión política, solamente es la circulación de noticias, ¿no? La circulación de normas, nada más, sin ningún otro componente. Pero hay momentos en que sí es totalmente marcado, ¿no? En la guerra con Chile, en el gobierno de Pardo, en la época de Castilla, en la época de Leguía, ahí es en la época de Prado, en varias épocas de la historia republicana, el periódico oficial obviamente fue tratado también como un periódico, especie de periódico Bueno, y político, creo que en ¿no? los grandes momentos de la historia del Perú, los medios que están bajo los gobiernos, pues obviamente toman una posición bastante marcada, ¿no? Y eso no creo que sea difícil de entender. Pero de ahí, por ejemplo, en el caso del peruano, pues circula información solamente que es de interés del Estado, ¿no? O en todo caso del gobierno de turno. No hay otro tipo de publicidad o información que de pronto venga de fuera. Todo el manejo de información es oficialista. Bueno, ahí había de todo, ¿no? Pero la parte oficial era la parte importante, ¿no? Y los demás periódicos no tienen ningún problema en que el periódico publicara secciones de variedades, inserciones, comunicados. No había ningún problema en ese sentido, ¿no? El único problema que tenían es solamente, por ejemplo, que el Perú no quería monopolizar los avisos judiciales, los avisos judiciales, pues. Eso sí quería. Ese sí era un problema porque obviamente implicaba una pérdida económica para los periódicos de la época. Claro, es fuente de financiamiento, pues, ¿no? Claro, porque él transforma, él quiere que el peruano no sea un periódico 100% subvencionado, sino que a través del imprenta del Estado se pueda subvencionar, o sea, crear una especie de empresa de índole, una empresa de índole pública que también capte dinero, ¿no? Y lo logra, y lo logra. Fue la época dorada del imprenta del Estado, o sea, desde el 68 hasta el 70, hasta el 81, perdón, cuando entran los chilenos y toman la imprenta, fue la época dorada. Fuentes publicó cientos de libros, ¿no? Los libros de Dorosola, las dos colecciones, a Ricardo Palma, a Raimondi, un montón de los libros de estadística, todos esos los publicó Fuentes. Su capacidad editorial fue impresionante, ¿no? Eso es una cosa que siempre le hemos destacado, ¿no? Bueno, es un artículo que estoy esperando que salga publicado pronto, ojalá. Y le escribí el año pasado. Cuando hablamos de Manuel Atanasio Fuentes y revisamos su publicación, tanto de artículos y una serie de trabajos editoriales que ha hecho, pues encontramos una vasta, ¿no? Número de artículos y además también la mayoría de ellos dedicados a Lima y que han contribuido mucho al conocimiento de la Lima del siglo XIX en este tránsito y en estas épocas de bonanza y también en el desarrollo de momentos bastante cruciales para la economía nacional. Pero, ¿por qué Lima es tan ingrata? Porque pues no hay ninguna calle, no hay
ningún espacio representativo, ¿no?, que tenga el nombre de Atanasio Fuentes. Y no solamente ocurre con Manuel Atanasio Fuentes, ocurre con otros grandes personajes que también han dedicado mucho tiempo e interés a temas de Lima y que gracias a estos aportes de alguna u otra manera conocemos pues una cierta tradición, información que es importante para poder descifrar, ¿no?, la complejidad de Lima. Pero no tenemos nada con su nombre. Mm. No, sí es lamentable, ¿no? Solamente hay una calle en San Isidro, pero que fue dada porque las calles de esa zona son de literatos. Yo no sé por qué, no sé, tiene que haber visto, visto, no sé, visto con su muerte prematura, o la forma como se enseña la historia misma de la ciudad a las nuevas generaciones, y estas generaciones no salen de 4 personas, y esos 4 personajes son las únicas que piensan, entonces a mí me extraña un poco, ¿no? O sea, por ahí intentamos por el bicentenario de Fuentes tratar de, no sé, que una moción o que nosotros, un grupo de personas, financiemos un busto, y me dijeron que en el parque de la exposición, que muchas cosas. Digo, pero si el parque, él tuvo la idea de diseñar ese parque. No, no lo sé. Hay referente. Yo considero que como que ahí falta como que un asesoramiento o algo, ¿no? Yo incluso también propuso un monilibro que hasta ahora no fue aprobado, luego, bueno, los problemas burocráticos, porque yo me ofrecí a escribirlo gratuitamente, sin costo alguno, pero igual hubo todo un lío con el tema de que se puede publicar o no. Dije, no, estaba todo el material, la verdad, para hacerlo, bueno, vino la pandemia, pero sí, es una forma de que en Lima no se ha trabajado muy bien el tema de la memoria, de la misma ciudad, ¿no? También que en Lima, como es la capital, ha recibido pues toda una serie de influencias de otros personajes que han venido acá a la ciudad y todo eso, y obviamente en Lima, en la parte urbana, se mezcla no solo lo local, sino lo nacional, ¿no? Entonces, tú tienes personajes nacionales que tienen más importancia, pero no tienes un espacio para el personaje local. Y eso es un poco, me extraña. Yo no sé en el Museo Metropolitano si por ejemplo, está mencionado Fuentes o sus figuras. Yo sé que, por ejemplo, Palma es el que como que ha monopolizado todo eso, pero tanto como Palma, Fuentes debería estar. Si está Palma, debería estar Fuentes. Y así como tendría que estar después Galvez o Luis Antonio Guiguren también, o sea. Claro, entre otros grandes personajes, ¿no? Pero conversaba con un historiador, me decía que este olvido, ¿no?, entre comillas, que sufren algunos personajes, a veces forma parte también de ciertas tendencias, de preferencias, de ciertos círculos que finalmente a veces tratan de abogar por uno u otro personaje. Y yo recuerdo, ¿no?, en San Marcos, por ejemplo, en el caso del profesor Carlos Lazo, que lo has mencionado al inicio de la entrevista, cuando he asistido a varios eventos académicos de historia económica, pues no hay ninguna mención, ¿no?, sobre los aportes que este profesor ha hecho para el estudio de la historia económica colonial. Y a mí me sorprende porque muchos de sus textos son resultado no solo de En el investigaciones, primero sino... sí hubo. En el primer congreso sí, Carlos Contreras, en el discurso inaugural, sí lo mencionó. Sí, Incluso cuando se quiso hacer categorías cuando se hizo un concurso interno de la Asociación Peruana de Historia Económica, incluso una de las categorías se le quería llamar Carlos Lazo, ¿no? Por ejemplo, de artículos, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Y yo me acuerdo bien porque estuve en la organización de ese primer congreso. Qué pena, no se grabó. No hubiera sido bacán, pero ahí sí, Carlos habló tanto de Quirós como de Carlos Lazo, ¿no? Y Tantalián, que eran los 3, creo, que habían fallecido, bueno, en el último tiempo. Y bueno, sí, es una pena, pues, ¿no? Es una pena. A mí, la verdad, me da mucha pena del profesor Lazo, por ejemplo, el caso de la moneda. Tal vez de repente ahorita deben ser un poco como dices tú, las tendencias. Ahorita la tendencia es independencia. Habría que esperar de repente en el año 32, cuando se cumpla 500 años de la captura ¿no?, de Atahualpa. De repente hay un renacer, ¿no? Hay un renacer de los estudios coloniales, ¿no? Pero me extraña un poco eso. De repente también la historia económica no tiene tampoco mucha cabida porque siempre se le asocia a la parte matemática numérica. Pero sí, no, totalmente de acuerdo, el tema del olvido, el tema de la reputación y como dices tú, de intereses personales que a veces está
separado. Yo, por ejemplo, yo soy muy crítico de dos cosas que son bien claras, que atentan contra la memoria. Por ejemplo, el Congreso de la República, los edificios que tiene el Congreso de la República anexos, se le ha dado nombre de personajes que han estado presentes en el Parlamento. Valentín Paniagua, Luis Alberto Sánchez, Víctor Raúl de la Torre, no sé si tú recordarás, tú que has trabajado ahí, pero cuando Víctor Isla fue presidente, el edificio que hicieron en la avenida Bancay le pusieron Juan Santos Atahualpa. Y yo me digo, ¿qué tiene que ver Juan Santos Atahualpa con la historia del Congreso? ¿Qué tiene que ver Juan Santos Atahualpa? No tiene nada que ver. Le hubieran dado el nombre de repente de Toribio Rodríguez de Mendoza, que está más relacionado. O sea, no sé si me dejo entender. Hay una disociación por un gusto personal, ¿no? Sí, esto forma Y parte también de la un palabra de colectivo. investigación. Porque yo, por ejemplo, cuando hablan de la independencia en la selva, hablan de Juan Santos Atahualpa. Perdón, ¿y qué? ¿Que no hubo independencia en el 21? Pues casi no diga quién fue, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Se construyen entidades. O, por ejemplo, el caso crítico, yo también tu caso que no me pareció correcto, enterrar a un héroe del CENEPA en la cripta de las áreas de la Guerra del Pacífico. ¿Por qué tiene que estar ese señor? Lo que el Estado peruano debió haber, eso lo hizo el Congreso, ¿no? Porque lo llamó cripta de los héroes, pero no es una cripta de los héroes. No es como el Panteón en Francia, no. ¿Quién puede defender? Debió haberse hecho debió haberse construido una cripta para los héroes de la guerra del 95. Y allí debe haber estado enterrado ese señor. ¿Quién puede defender realmente lo que el Congreso ha hecho en muchos momentos, ¿no? Yo cuando estaba, yo recuerdo en Francia, me acuerdo cuando fui a buscar la tumba de Flora Tristán en Bordeaux, había un mausoleo de las víctimas de la Primera Guerra Mundial. Y al lado había un mausoleo de las víctimas de Burdeos de la Segunda Guerra Mundial. No están juntas. No están juntas. Sí es cierto, en algunas ciudades hay monumentos generales donde están todos los nombres juntos, pero en los panteones separados. Entonces, ¿cómo vas a enterrar un personaje de una guerra en un panteón de otro? No tiene cabida. En el panteón de los héroes, sí, pues, de la guerra, sí he visto, por ejemplo, las placas de Quiñones. Claro, perfecto, puedes poner una placa, ¿no? Pero no enterrar un cuerpo de una persona que no pertenece a ese contexto. Entonces, eso es totalmente... Y fue una defensa y nadie dijo, oiga señora, pero no tiene nada que ver. Son decisiones. Y ahora estás viendo ahorita el debate de Bolognesi, de Querol o no. El Bolognesi de la Plaza Bolognesi. Yo estoy partidario de que tiene que regresar el de Querol, porque es el que estuvo ahí. Odría no estuvo presente ahí. Cuando vino Sáenz Peña, ¿acaso Sáenz Peña dijo, no, esa no es la imagen de Bolognesi? Manuel Mujica Gallo dijo bien claro, ¿no? O sea, los militares de esta época no han estado en esa época. Y vino Sáenz Peña. Y Sáenz Peña, ¿acaso dijo, ese no es Bolognesi? No. Sáenz Peña entendió perfectamente qué es lo que quería hacer Querol. Y ese era Bolognesi para él. Y él estuvo con él en Arica, en el Morro. No estuvo Odría, no estuvo Montaña, no estuvo esa gente. Tampoco Mendoza, perdón. O sea, no estuvo esa gente. Entonces, y lo cambiaron. Pero ahí se cambia, ¿por qué? Porque a González Prado no le gustó. Bueno, perfecto, pero como tú viste, pues, ¿no? Son iconos totem, entonces se crea eso de que si él lo dice tiene razón, pues no porque alguien lo diga tiene que tener razón. O sea. Felizmente estamos en otras épocas y felizmente ahora quizás hay medios alternativos frente a los diarios en donde puedes trasladar debates, opiniones y eso es lo interesante. Muy bien. Claro, Víctor, se ha debatido, me parece que nadie va a torcer, nadie va a torcer, ¿no? El debate siempre y los historiadores ahí, ¿no? tendríamos que tener una palabra. Ahí tú estás de acuerdo conmigo, los historiadores deberíamos tener una palabra ahí, tener una palabra, decir, oye, ¿sabes qué? La academia, decir, oye, ¿sabes qué? Esto tiene que ser así, hay que luchar por el tema de la memoria. ¿Y tú crees que la academia se va a pronunciar en ese sentido? Los historiadores que ahora están discutiendo el tema de la colegiatura, bueno, en fin. Bueno, Víctor, te agradecemos realmente por tu tiempo. Gracias por la entrevista y esperemos tenerte nuevamente en nuestro programa para seguir conversando de cosas tan interesantes como las que hemos conversado hoy día. Y a todos los que nos siguen en nuestras redes de Quilca Podcast, les pedimos que sigan, por favor, suscribiéndose. Vamos a tener nuevas entrevistas. Nos vemos.